honor no se cambia por nada del mundo. Se esperaría, por supuesto, que lleve a la base, ¿verdad?, una propuesta de desarrollo que realmente, lejos de afectar la vida de los habitantes, lleve la mejora de ellos. Como lo decía anteriormente, lo que pasa es que aquí todavía hay diputados que creen que pueden estar interpelando a los ministros. Con relación a la compañera, pues sí, ella es una señorita jovencita. Tiene razón de hablarme de esa manera, porque ella decir, esta vieja tonta que la voy a Su pensamiento manejar. es... Alguno me puede preguntar, ¿es que usted quiere a Nayib? Yo le voy a decir que sí. Pues es cierto, pues yo estoy en Nuevas Ideas, no porque me pusieran de ministra, no, ni tengo el peso para ser ministra, pero bueno, es una decisión del presidente. Yo me hice de Nuevas Ideas porque realmente estaba harta del bipartidismo en nuestro país. Perdónenme los que todavía están en los diferentes partidos, ¿verdad? Pero ese es mi pensamiento. Miren, yo me fui de aquí de la asamblea con unas ganas de llorar y de no volver nunca a esta asamblea. Porque yo siempre tuve sueños, yo me embarqué en una guerra con la ilusión de mejorar las condiciones de nuestro país. Incluso dije yo, por eso acepté, dije yo, voy a aceptar ser diputada. Yo pensaba que se necesitaba pues ser bien estudiado y de seguro se necesita para entender estas cosas, ¿verdad? Pero yo con un 9º grado, decía yo, ¿cómo? Pero bueno, voy a aceptar porque tal vez allí voy a alcanzar a mejorar condiciones para mi pueblo. Nada, compañero. Porque yo no era de la comisión política, ni era jefe de fracción. Yo era del bajo mundo de la Asamblea Legislativa, digamos. Hay que decirlo, porque así es. Hay diputados de más categoría y otros de menos. Yo pertenecía a los de menos. Solo le dicen a uno, dice el jefe de fracción, vaya, vamos a votar, levanten la mano, y ahí va uno. Yo eso me moría, pues no sabía ni por qué diablos estaba votando. Después uno investiga y dice, por Dios, que tenía razón Alberto Maferrer, que dice, cuánta infamia y mentira serví sin querer yo. Y es verdad, así me pasó a mí y a saber a cuántos, ¿verdad? Porque también, no quiero decir que, pero algunos, miren, uno levantaba la mano, aprobado por mayoría, vaya pues, y aquí era tan dura la situación, tan nefasta, voy a decirla, que después hacían otra redacción para que saliera en el diario oficial. ¿Por qué? Porque había platita. Entonces uno no viene a la función pública para hacer piesto, uno viene para servirle al pueblo. Que va a salir pelado como entró, está bueno pues. ¿Y cómo pues? Pero es peor que salga rico y avergonzado, ¿verdad? Entonces yo francamente me fui con una gran desilusión. Y yo aquí podía pasar un buen rato de la tarde enumerándole los casos por los que yo voté y hasta después me enteré que era una ingratitud. Porque aquí era así. Si este decreto alivia el peso del pueblo, pero no te da votos, entonces ya se hablaban los jefes de fracción y hasta ahí llegaban. Es triste, pero esa es la verdad que yo viví. Espero que ustedes ya no nunca más, ¿verdad? Porque miren, como dice Rubén Darío, en el hombre y la mujer, ¿verdad? El nombre genérico, existe mala levadura. Y entonces uno todos los días debe vencer ese demonio interno de ganas de tener más. Y que si te ofrecen por aquí, vaya pues, cuidado, cuidado. El honor no se cambia por nada del mundo. Así que quiero decirles que hay que pensar bien. Miren, la función que ustedes hacen es grandiosa porque es legislar para el pueblo. Solicito la palabra a la diputada Rosa Romero. Se esperaría, por supuesto, que lleve a la base, ¿verdad?, una propuesta de desarrollo que realmente, lejos de afectar la vida de los habitantes, lleve la mejora de ello. Usted como ministra nos podría contar qué planes tienen como ministerio para poder garantizar que esta nueva reestructuración o reducción de municipios o esa nueva configuración territorial no lleve más pobreza a los diferentes municipios, sino todo lo contrario, que sea la mejora para las comunidades, que es lo que se busca, que es el fin, siempre. Mire, yo tengo
desde que llegué al ministerio tengo un plan elaborado y lo he ido modificando en cada momento. Nosotros vemos el desarrollo agrupando los municipios con mancomunidades, con proyectos concretos, pero me da más pena, no vergüenza, sino que pena, dolor, que hay diputados que aunque aquí se planteen decretos buenos, no votan. No puede ser, hombre. Yo puedo ser de otro partido, pero si el beneficio es para el pueblo, ¿y por qué no voy a votar? Yo no tengo molestia porque estos fueron soldados y yo fui guerrillera. No, si ahora es el momento que nos juntemos y que hagamos crecer este país, ¿verdad? Entonces, y la última cosa, señora diputada, es que mire, el desarrollo se hace con pisto. Sin pisto no se hace. ¿Usted cree que yo no me ha costado sufrimiento, dar un salto de calidad, salirme del FMLN para hacer de nuevas ideas? A mí me han gritado traidora, vendida, todo lo que quieran, pero yo sí sé por qué me hice. Yo sí sé. Entonces no me molesta porque ni soy traidora ni soy vendida. Toda la vida me embarqué en favor de un pueblo que sufría. Yo soy de lo más pobre de este mundo, pero yo tenía resuelta mi vida y me casé con un hombrecito que tenía vacas y terrenitos. Entonces, lo que yo ambicionaba, que a mis hijas no les faltara comida ni posibilidad de ir a la escuela, que yo no tuve, lo tenía resuelto. Pero en mi pueblo lo teníamos resuelto 20, pero habían 500 que no, pues. Entonces había que embarcarse. Y ahora, a la vuelta de esto, tampoco puedo partir. No, es que me caen mal los soldados, porque ellos me dispararon. No, hombre, los soldados son mis hermanos. Y los militares son gente del pueblo. Si no vemos así la cosa, estamos subdesarrollados. Porque todos los salvadoreños debemos amarnos. Y si no nos amamos, antes de respetarnos, pues. Gracias, presidente. Reiterando la pregunta, señora ministra, los planes que tiene el Ministerio de Desarrollo para garantizar que esta nueva configuración territorial va a ser de beneficio para las comunidades y por supuesto para cada uno de sus habitantes. Mire, porque el ejemplo que puso respecto de las mancomunidades, eso lejos de ser un beneficio es un gasto adicional. ¿Cuáles son los planes que como ministerio tienen para garantizar a los ciudadanos que ese desarrollo va a llegar? Ministra, perdón que le interrumpa. ¿Cómo no? Si usted amablemente quiere responder, pues con gusto responda, pero la comisión política que estoy presidiendo en este momento, estamos viendo un tema, ley especial para la reestructuración municipal. Entonces, si usted nos puede enriquecer sobre esto, pues con todo gusto. Y pues, como lo decía anteriormente, lo que pasa es que aquí todavía hay diputados que creen que pueden estar interpelando a los ministros. Sí. Entonces, aquí venimos y le estamos invitando, le hacemos preguntas, usted si quiere responder, pero sobre todo sobre esto, ministra. Sobre el tema para el que me han invitado, pues yo digo que en el punteo que he hecho he dejado expreso lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y con relación a la compañera, pues sí, ella es una señorita jovencita. Tiene razón de hablarme de esa manera, porque ella decir, esta vieja tonta que la voy a... Su pensamiento es tu pensamiento, el mío no es ese. Sí, pero siento que insiste en preguntarme por los planes de desarrollo del ministerio. Los tenemos. Y un día invítenme y le los voy a venir a exponer. Con mucho gusto la vamos a invitar, ministra. Vamos a hablar largo y tendido sobre el Ministerio de Gobernación. Pero con relación... El Ministerio de Desarrollo. De Desarrollo Local. Pero con relación a las reformas presentadas, yo le puedo decir una cosa. A mí no me extraña que hayan diputados que no les parece, incluso alcaldes, seguro no les debe parecer. ¿Saben por qué? Porque todos nos resistimos a los cambios. Y ahí vivimos cantando, cambia, todo cambia. Mentira. A la hora de asumirlo uno no lo quiere. No, hombre, veamos el futuro del país. Es el futuro del país, de nuestro país. Y entonces veámoslo con ojos de amor, de comprensión y sin temores. Hay que dar el salto de calidad para aceptar los cambios. Miren,
ese es un cambio que hace años lo estábamos necesitando. Pero es cierto lo que mire, yo me llenó de rabia cuando se inventaron la plancha nacional. ¿Ha visto usted? A mí me dijeron, mire, usted puede ser diputada por la plancha, muchas gracias. Plancha de nadie, les dije yo. Es que es la verdad, pero solo la palabra es grosera. Ah, de la plancha, ¿qué es la plancha? No, señores. Entonces yo estoy tan contenta por eso. No me hubieran llamado porque yo sí estoy contenta, pues no quieren oír eso, ¿qué voy a hacer? Pero yo estoy contenta porque lo he vivido y lo sigo viendo. Y no puede ser, no podemos seguir así. No le tengamos temor a los cambios. Los cambios en sí mismos son buenos. Así que otro día me invita, yo le voy a traer el plan de desarrollo que tenemos. Gracias, ministra. Ha pedido la palabra el diputado Romeo Auerbach. Presidente, solo por alusión, rapidito, unos segundos. Le vamos a otorgar unos segundos. Muchas gracias. Presidente, no es interpelación. Usted dijo que iban a venir los diferentes funcionarios para que les hiciéramos las preguntas. No, pero yo no mencioné su nombre, diputada. Yo solo dije que hay diputados que creen de que aquí... Porque como nadie más ha hablado, entonces, por supuesto, no se necesita tener más de 3 dedos de frente para entender a qué se refiere usted. Y ya que la ministra no nos ha podido explicar el plan del ministerio con respecto a esta nueva configuración territorial, entonces nos damos por entendido que no hay un plan de parte del ministerio. Diputada, lo que pasa es que bien. usted hace las preguntas estoy interpelando, y a usted le dan las respuestas. Su problema es que usted no le dan las respuestas que usted quiere escuchar. Pero ¿cuál es Eso, entonces el ese plan? es el único punto que ¿Pero hay. cuál es el plan, presidente? Aquí, Presidente, deme la palabra, por favor. Tiene la palabra. Mire, usted me acaba de decir cómo María, o no dijo María, como la ministra o como usted quiera, no nos ha podido dar la respuesta. Es un aplastón que me está dando, pero yo le voy a decir una cosa. Ni siquiera lo han aprobado ustedes, el decreto. ¿Y cómo le voy a tener yo los planes? Fíjense que en el nuevo momento, que son 44 municipios y son 60 diputados, nuestros planes, no señora, si uno no corre, no tenemos así esa habilidad de como que fuera la rueda de un tren. Pero mire, cuando ya lo hayan aprobado, me llama y yo se lo voy a leer. Tiene razón, usted se preocupa por el desarrollo de este pueblo. Sí. Me encanta esa actitud. Entonces, pero no voy a decirle eso porque realmente ni siquiera ha sido aprobada la ley todavía. Sí, pero si ya se va a aprobar, ministra. Y todos lo han dicho, todos lo han dicho. Todos lo han dicho. Yo creo que ya por orden, ya pongámonos en orden. Ya. Okay. Hay diputados que también quieren hablar, diputada. Voy a concluir entonces. Entonces, yo creo de que mejor lo que hacíamos, si quiere hablar del ministerio que la ministra pues obviamente representa, pues hacemos otra convocatoria, pero ahorita estamos en esta ley y hay diputados que quieren intervenir. Sí, yo sé, pero yo voy a concluir nomás con esta intervención. No es que yo esté tomando de improviso todo lo que se le está diciendo aquí, no, para nada, señora ministra. Se supone que ustedes trabajan de manera articulada y entonces usted tuvo que haber tenido conocimiento con anterioridad que esta ley venía y por lo tanto usted, si no tuvo conocimiento, esa es otra cosa, pero lo que se dice es que trabajan de manera articulada todos los ministerios. Entonces, si eso es así, usted ya debería de tener la idea, al menos, como a usted le gusta mucho esa palabra, la nueva idea de cómo va a desarrollar su trabajo del ministerio respecto a la nueva configuración de los municipios, porque ya no van a ser las mancomunidades, porque ya no van a ser los 262 municipios. Por eso era mi pregunta, pero si no tiene y no lo trajo, entonces yo le entiendo. Gracias. No sé si le quiere volver a responder, porque ya le respondió como 3 veces. Pero es suficiente. Es suficiente. Yo creo que también. Bueno, tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora ministra, a esta nueva Asamblea Legislativa. Bienvenida a la 8ª planta. Sí. Y digo nueva Asamblea Legislativa porque hoy sí es la Casa del Pueblo. Usted ya nos certificó que no era la Casa del Pueblo cuando usted estuvo.
Es correcto. Yo sí lo quiero, señor presidente, decir con nombre y apellido. Además, el reglamento me acuerdo que dice del Pleno, no sé si en las comisiones, pero somos un organismo colegiado, ministra, y a mí sí me avergüenza la forma en que los diputados de oposición, en este caso de la diputada o Partido Cuadra, dice ahí, pero me acuerdo que es diputada Romero, perdón el nombre, no me acuerdo, hace las preguntas, porque están mal acostumbrados. Aquí querían hacer cosas como traer al director de la policía y destituirlo. Pues sí, porque estaba acabando con sus aliados, los pandilleros. Querían traer al ministro de Hacienda y encarcelarlo, porque estaba persiguiendo a los evasores de impuestos. Lo que han quedado es desubicados, y por eso digo yo, me apeno, pero yo sé que usted, que vivió la guerra por una finalidad buena de El Salvador, estas cosas no le afectan. Sí somos una nueva asamblea, ministra, porque estos diputados, digo los buenos, del lado correcto, el 80% de los diputados, acabamos de votar la plenaria pasada por reducirnos. ¿Se imagina eso en las asambleas anteriores? Que levantaran la mano por reducirse. Todo lo contrario, les gustaba aprobar aumentarse. Yo soy diputado por residuos y acabo de aprobar eliminar los residuos. Y si quiero volver a ser diputado, tengo que esforzarme el triple o el cuádruple, o no entro, que entren los mejores diputados para el país. Esta es la nueva asamblea. Y volviendo al tema, porque el tema no era preguntarle a todos los invitados qué planes tenían con la nueva ley. Era la opinión de la ley. La opinión, y usted nos dio su opinión, y la gente que a usted la sigue y la quiere mucho, es importante porque la oposición está asustando a la población que ya con esto no va a haber fiestas patronales, no, aquí va a haber una cuestión política y que ahí viene el coco, ¿vea? Entonces, a mí me queda la tranquilidad de saber que en su función como ministra de Desarrollo Local, y le tengo una buena noticia, nos acaba de decir el viceministro que con esta reforma vamos a tener como 250 millones de dólares extras. Bienvenidos, porque dinero es lo que hace falta para el desarrollo de un país, y lo vamos a tener. Entonces, nuevamente, nuestro cariño, ministra, bienvenida a la octava planta y a la presidencia. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Diputado Jorge Castro. Gracias, ministra, por estar acá. Nada más felicitarla, quedó súper claro sus palabras. Creo que quien no quiere entender no va a entender jamás. Obviamente no puede tener un plan para algo que todavía no ha sido aprobado. Creo que ahí con esa respuesta lo explica todo. Muy amable por su asistencia, siempre bella. Gracias.